de nuestro culto, culto que el Señor nos permite celebrar delante de Él, donde le damos gracias al Señor por el inicio de una nueva semana, donde podemos reunirnos virtualmente, pero finalmente nos podemos reunir para participar del culto, para participar de las canciones y para participar de la palabra de Dios. Entonces es un privilegio poder llegar hasta sus casas con la palabra y con nuestro culto. Sean ustedes bienvenidos, hermanos, sean ustedes bienvenidos, amigos, a nuestra transmisión. La invitación que les extiendo es que puedan darle compartir al video para poder llegar a otros que podemos llegar con la palabra de Dios. Entonces todos bienvenidos, hermanos de nuestra Iglesia Bíblica Misionera Victoriosa. Aliste la Biblia, aliste también un cuaderno para que tome apuntes en la mañana de hoy. Vamos a estar orando y vamos a poner entonces este tiempo de nuestro culto delante del Señor para que el Señor sea bendiciéndonos por la santa palabra del Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana, el privilegio que tenemos de participar con grande gozo, alegría, participar de la palabra, del culto, ya por más de un año que nos permite reunirnos de esta manera. Tú tienes un propósito, has venido formando nuestras vidas en dependencia de ti, en crecimiento, y gracias porque hoy nos permites un nuevo día, un nuevo culto, el recibir la palabra que va a edificar, a alentar nuestras vidas en la mañana de hoy. Gracias por cada uno de los hermanos que están llegando a la transmisión. Te pido que la palabra sea de bendición para cada uno de los amigos también que nos están viendo. Te pido que tu palabra impacte y transforme las vidas de cada uno. Te pido que me des tus palabras también para que hable en esta mañana como debo hablar. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy quiero hacer una invitación a participar entonces de nuestros cultos y de nuestro inicio de sermones. Hemos terminado la epístola a los Gálatas, que fue de grande bendición, donde pudimos aprender acerca de la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús, ahora ya que somos salvos, libres del pecado, de Satanás, de la muerte eterna en el infierno, libres para servir a aquel que nos dio la libertad. Y hoy vamos a iniciar un nuevo libro de la Biblia y vamos a estar estudiando por varios domingos toda la primera epístola del apóstol Pedro, y luego, si Dios permite, la segunda epístola. Vamos a iniciar con la primera epístola del apóstol Pedro, y para ello entonces debemos ir a una parte importante, que es conocer la epístola, conocer quién era Pedro y tener un amplio panorama acerca del libro para ver todas las bendiciones y con todo lo que nos vamos a encontrar en esta epístola de primera de Pedro. Vamos a mirar acerca de Pedro, que Pedro, por un lado, mientras estuvo con el Señor, llenó una serie de requisitos. Uno de ellos era pescador de profesión. En Mateo 4:18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, dice, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué era Pedro? Pedro era pescador. Pedro fue uno de los primeros en seguir a Jesús, en ser llamado por Jesús. Versículo 19 de Mateo 4, y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Fue el Señor Jesús que le cambió el nombre a Pedro de Cefas, que era un nombre judío que significa piedra, y se lo cambió a Pedro, nombre griego que significa lo mismo, que también significa piedra. El apóstol Pedro reconoció a Jesús como Mesías estando en la barca luego de la pesca milagrosa, y quien al mismo tiempo se dio cuenta de que él mismo era pecador. Recuerdan ahí en Lucas capítulo 5, en el versículo 8. Lucas capítulo 5, el versículo 8, la escena la podemos recordar un poco, y dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. También Pedro reconoció a Cristo como el Hijo del Dios viviente.
Jesús. Luego de su afirmación, el apóstol Pedro le respondió que eso no se lo había revelado carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 16, versículo 15 al 17. Mateo capítulo 16, el versículo 15 hasta el versículo 17, dice de la siguiente manera: respondió Pedro: Jesús, explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mateo capítulo 16, pido disculpas, no era el texto. Versículo 15 al 17 dice: Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro fue uno que negó a Jesús 3 veces, ¿sí lo recuerdan? Justo después de sacar su espada contra todo un ejército de hombres que venían contra Jesús. Pedro, en contraposición, Jesús 3 veces le pidió que apacentase también a su iglesia en Juan 21:17. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Después del Pentecostés, ¿qué es lo que vemos después del Pentecostés en la vida de Pedro? Pedro fue quien predicó los primeros mensajes acerca de Jesucristo. Sin importar las persecuciones de las autoridades, siguió con firmeza el ministerio. La vida de Pedro fue una vida que fue transformada después de la obra de Cristo, después de la crucifixión, de la muerte, de la sepultura y la resurrección. El apóstol fue totalmente diferente, un hombre transformado, con denuedo para hablar de la palabra de Dios. El Espíritu Santo obraba a través de Pedro de tal manera que a él muchas personas que eran enfermos traían a ellos para que así fuera la sombra de Pedro cayera sobre esos enfermos, y dice la palabra que eran sanados. Hechos capítulo 5 versículo 15 y 16, quiero que lo leamos. Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5 versículo 15 y 16. Dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas dice que muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Unos eran liberados, otros eran sanados. El apóstol Pedro fue parte del liderazgo de la iglesia. Esto se ve principalmente en los distintos hechos narrados por la Biblia, los cuales indican que fue Pedro quien dio el discurso de Pentecostés. ¿Recuerdan ahí en Hechos capítulo 1? Fue Pedro quien habló a favor de la iglesia en Hechos capítulo 2. Fue Pedro quien realizó el primer milagro de curación en Hechos capítulo 3. Fue Pedro el que respondió por la iglesia ante el concilio en Hechos número 4. Fue Pedro quien administró justicia tras los hechos de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Y así pudiéramos seguir enumerando muchos de los ejemplos en los cuales se menciona a Pedro al frente de la iglesia como un líder importante, sobresaliente en la iglesia naciente del primer siglo. Fue el apóstol Pedro enviado a los judíos, aunque Dios mismo le había bajado un lienzo con animales impuros para demostrarle que para Dios ningún hombre está exento de la posibilidad de salvación. ¿Lo recuerdan allá en Hechos capítulo 10, versículo 10 al 16? Luego de lo cual, el mismo Pedro fue el instrumento que el Señor utilizó para llevar la salvación a la casa de Cornelio y convertir a Cornelio pues en el primer salvo en medio de los gentiles. Es interesante tantas obras importantes y el proceso como inició en la vida de este apóstol, cómo Dios lo utilizó, cómo de ser un hombre rudo, de fuerza, pescador, aguerrido, el Señor lo toma, lo transforma, lo cambia y lo convierte en un hombre con denuedo para hablar, sin miedo, sin temor, sin
negar de ninguna manera el nombre del Señor Jesucristo. ¿En qué fecha se escribió esta primera epístola de Pedro? Lo más probable es que primera de Pedro fue escrita poco antes o poco después de julio del año 64 después de Cristo, cuando la ciudad de Roma ardía. La epístola de primera de Pedro pues tuvo unos motivos importantes que es bueno resaltar. Aproximadamente desde el año 64 después de Cristo, los cristianos comenzaron a ser perseguidos. Y ya no solo por los judíos, porque es que los judíos empezaron a perseguir a los mismos cristianos, quienes los veían como una secta peligrosa, sino que también los empezaron a perseguir los romanos, quienes comenzaron a darse cuenta de que el cristianismo era una religión aparte del judaísmo, siendo el problema principal que los cristianos no adoraban al César, y eso se convirtió en un problema de marca muchísimo mayor. Más allá de un episodio que se vivió con Nerón, ese tema lo nombraremos más adelante, la gente comenzó a tenerles temor, dado que habían todo tipo de fábulas sobre los cristianos de la época. Por ejemplo, existía un gran desconcierto respecto a los cristianos, ya que al convertirse al cristianismo dejaban de participar en fiestas paganas. Eso es cierto. Se reunían en secreto para no ser denunciados y ya no corrían en los desenfrenos normales de la cultura, y por lo tanto se separaban a sí mismos de los eventos sociales de sus tierras. Esta decisión, pues obviamente, de no participar en los eventos sociales vergonzosos a los que acostumbraban antes, entonces los hacía que los vieran como unos separatistas, como gente que ya no quería ser parte de la sociedad, y por lo tanto así los trataban, y como consecuencia de esto ellos mismos se sentían como extranjeros en su propia tierra. Algunas cosas de las fábulas que decían de ellos eran las siguientes: que los domingos en las madrugadas realizaban fiestas de orgías, ya que festejaban una fiesta que se llamaba el ágape, todos juntos y escondidas. Era falso, ¿sí? O que en la comida de la Santa Cena ellos comían niños, o sea que eran caníbales. Fábulas y mentiras que empezaron a crear alrededor de los cristianos del primer siglo. El desconocimiento de esta nueva religión, que muchos veían como oscura y la veían como siniestra, hacía que los cristianos fueran vistos como gente rara, gente practicante de una religión enfermiza y peligrosa para la época. Tanto así que los culpaban de desastres naturales y de hacer que sus dioses paganos se enfadaran contra los habitantes de sus tierras por los desenfrenos de los cristianos, o que los cristianos denunciaban. Es interesante cómo era el contexto que se movía en la época en que esta primera epístola de Pedro fue escrita. Primera epístola donde vemos a cristianos que empezaron a ser calumniados, cristianos que en medio de las calumnias, los señalamientos y las persecuciones siempre procuraron ir adelante dependientes del Señor, y con una epístola como esta, como lo que vamos a ver a continuación, que los animaba a depender del Señor, a confiar en el Señor, en el poder de la fuerza del Señor para soportar en medio de esa sociedad marcada por injusticias, persecuciones y señalamientos a ellos como cristianos. La primera epístola del apóstol Pablo se describe bajo una persecución terrible que hizo Nerón. Cuando Nerón incendió Roma y su pueblo comenzó a mirarlo como culpable, o sea, a Nerón, de esa grave destrucción, lo que hizo Nerón fue que le echó la culpa a los cristianos. Y luego, entonces, dictando diferentes edictos, comenzó a perseguirlos. En principio esa persecución fue local, pero más tarde, con el correr del tiempo, se hizo generalizada, y los cristianos pues ya no lograban estar en paz, tranquilos en ninguna parte del imperio. Entonces Nerón, al atraparlos, al capturarlos, realizaba distintos tipos de barbaries, calamidades y abusos en contra de estos creyentes. Una de sus más horribles atrocidades fue que los embadurnaba con brea
los crucificaba en sus jardines, les prendía fuego estando vivos para que sirvieran de luminarias en la noche. ¿Qué les parece? Pero la crueldad de Nerón no se detuvo allí. Entre otras muchas cosas, se entretuvo dando la orden y observando cómo revestían a los creyentes de pieles de animales y les soltaban perros, los cuales los despedazaban vivos. Estas y otras torturas figuran en los libros de historia referidos a aquella época. ¡Cuánta crueldad! Solo por el hecho de creer y practicar una fe distinta, y por no acceder a adorar al César. Todo esto hizo que muchos hermanos prefirieran ya no solo esconderse para adorar, sino que también ellos se fueran para otros sitios, abandonando todo lo que tenían, abandonando aún a veces hasta sus familias y buscando así un nuevo comienzo en otro lugar. Y es interesante cómo desde el comienzo de la iglesia la fe, el seguir a Cristo no fue fácil. El seguir a Cristo no era fácil. No pensemos, hermanos, pues que ahora es más difícil, o que Dios no nos escucha, o que nos abandona a nuestra suerte. El Señor tiene un plan elaborado que se está desarrollando y nosotros somos parte de ese plan. Muchos de aquellos hermanos debieron sufrir y otros hasta morir para que el Evangelio se siguiera proclamando. Nosotros hoy podemos hacer lo que nos conviene, o más bien, el llamado que nos conviene, que está en la palabra de Dios, es proclamar con denuedo, proclamar a voz en cuello la verdad de la palabra de Dios. Pero ¿cuáles fueron los destinatarios entonces de esta epístola de Primera de Pedro? ¿Cuáles fueron los destinatarios? El apóstol les escribe, dice Primera de Pedro 1.1, que lo podemos tener allí en cuenta. Primera de Pedro 1.1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los receptores eran cristianos residentes en estas ciudades que quedaban ubicadas en el Asia Menor. Y aunque hay alguna controversia pues respecto a este tema, muchos están de acuerdo en que por lo menos la mayoría de ellos eran cristianos que procedían del pueblo gentil, o sea, de personas que no eran creyentes. Capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando, dice ahí, en las lascivias, concupiscencias y embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, las personas que conformaron la iglesia, o las personas de las cuales Pedro les escribía, la mayoría eran personas que no pertenecían al pueblo judío, sino eran paganos convertidos al cristianismo. De ellos dice en esta epístola muchas cosas. Dice que estaban afligidos. Capítulo 1, versículo 6. Dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, ¿qué dice Pedro, de estos nuevos creyentes que estaban afligidos? Otro, que tenían mucho miedo. Capítulo 3, versículo 6. Dice: y versículo 7, dice: como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Tenían miedo. ¿Qué dice el apóstol Pedro de ellos? Que estaban sorprendidos por lo que les tocaba vivir. Versículo 12 del capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice allí el texto. Dice: algunos posiblemente se avergonzaban de su fe. Capítulo 4, versículo 16. Dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y otros posiblemente
tuvieran la tentación de mantener un estilo de vida más aceptable a la vista de sus vecinos. Capítulo 4, el versículo 2 y también el versículo 7. Dice así: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y el versículo 7 dice el hecho del trato, especialmente con la esposa. Buscaban el protegerse, obviamente, buscaban el depender del Señor, pero para el apóstol Pedro no era un secreto la vivencia por la que estaban atravesando los hermanos entonces de la dispersión del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia, con el deseo de buscar al Señor, pero en medio de aflicciones, en medio de miedos, en medio de lo que les estaba tocando vivir por estar rodeados del tipo de sociedad en la que estaban, y otros al punto de, para proteger su fe, pensaban ellos, entonces más bien, o proteger sus vidas, entonces ellos negaban su fe, y otros procuraban mantener un estilo de vida que no fueran descubiertos como cristianos, y buscaban lo que fuera más fácil solamente por proteger la vida. Es interesante, queridos hermanos, la vivencia. Ahora, ¿cómo es la vivencia que estamos teniendo hoy día en nuestra vida cristiana? ¿Cómo es la vivencia? ¿En medio de qué sociedad nos estamos moviendo? El apóstol Pedro nos lleva aquí a hacer un reconocimiento, de comparar un poco en medio de los sufrimientos, de las angustias, de las persecuciones que se estén viviendo. El apóstol Pedro nombra acá lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A pesar de que los hermanos estaban pasando por persecución, a pesar de que sus aflicciones, a pesar de sus miedos, a pesar de tantas situaciones respecto a su fe, el apóstol Pedro los anima y les recuerda diciéndoles que hay una esperanza que es viva, que es inmarcesible, que está preparada en el cielo para ellos como creyentes. El apóstol Pedro les habla diciéndoles que esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Están sufriendo, Cristo va a ser manifestado. Son las mismas palabras que el Señor nos dice a nosotros hoy día. Está sufriendo, el Señor viene pronto. Está pasando por alguna situación que le está causando persecución, el Señor viene pronto. Además, ahí en ese capítulo 2 da unas instrucciones importantes y nos recuerda que en medio de los padecimientos Cristo también padeció por nosotros. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, en el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, y que a él lo maldecían y no respondía, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él les dice, veamos el sufrimiento de Jesucristo. Él padeció por nosotros, así nosotros vamos a padecer. Dejando a un lado lo que estamos viendo de Pedro, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:37, dice, somos contados como ovejas de matadero por seguir al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía que hay aflicciones, pero esas aflicciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La época en la que se escribió Primera de Pedro fue una época de sufrimiento, persecución, pero estaba el ánimo, la esperanza en la palabra de Dios, que es la misma esperanza que hoy podemos tener para poder continuar adelante. Ese momento en el que se escribió la epístola
Fue un gran momento de sufrimiento, fue un gran momento de confusión para la iglesia, pero el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le lleva consuelo e intenta fortalecer la fe de esos hermanos que debieron vivir bajo constante amenaza. El apóstol Pedro los insta a regocijarse, los insta a sufrir los padecimientos que les tocaba vivir, les pidió que anduviesen en santidad, capítulo 1, versículo 16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Es el mismo llamado que el Señor nos hace hoy día. A pesar de estar en sufrimiento, no quiere decir que debemos dejar la vida cristiana a un lado, que debemos dejar la vida de santidad a un lado en medio de sufrimientos, de escasez, de hambres, de persecuciones, de pérdidas, de cualquier situación que estemos padeciendo. Así como el apóstol Pedro los motivaba a los hermanos a continuar en su vida cristiana en santidad, el Señor nos motiva a nosotros hoy a continuar en nuestra vida cristiana en santidad. El apóstol Pedro también dice que le llamó la atención a mantenerse firmes, dado que eran dichosos por participar de los sufrimientos de Cristo. Capítulo 4, versículo 13 y el versículo 14. Dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. La invitación, el llamado de atención es hoy día también a mantenernos firmes. Está sufriendo, está siendo perseguido por causa del nombre de Cristo. Dice que somos ahí participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de la gloria de Él nos gocemos con gran alegría. Nos gocemos con gran alegría. Por eso el apóstol Pablo nos decía también en Romanos capítulo 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración, en encomendar las causas a aquel que juzga justamente. Podemos ver, queridos hermanos, el mensaje del apóstol Pedro del gran amor de Dios para con el ser humano. Un plan establecido desde la eternidad para que fuéramos sus hijos, y la provisión de los medios necesarios para el Señor en Cristo Jesús lograr lo que se había propuesto desde la eternidad. Todo esto, amados hermanos, nos demuestra no solo un plan predeterminado de parte del Creador, sino su amor en acción. Y pues esto lo que nos debe llevar es a darle la gloria, la adoración y la exaltación al Señor. El amor de Dios no solamente estuvo disponible para aquellos hombres en la antigüedad, es que el amor de Dios ha estado disponible para todos en todas las edades, y en este tiempo, hoy día, está disponible para cada uno de nosotros. Lo único que debemos hacer para disfrutarlo es acercarnos a Él con humildad y verdadera entrega. Querido amigo, quiero hacerle un llamado importante. Usted está pasando por tribulación, usted está pasando por angustia, pérdidas tal vez de seres queridos, del trabajo y de tantas cosas. El Señor lo está llamando para que usted se acerque delante de Él con humildad y realmente se entregue al Señor y se convierta en un discípulo, en un seguidor de Cristo, que empiece una relación real con Dios por medio de Jesucristo, para decirle que el tiempo se está acortando, que la venida de Cristo está cerca. Por lo tanto, el Señor le está llamando para que usted disfrute de lo que estoy compartiendo, de lo que nos vamos a encontrar en esta epístola, de esa herencia incorruptible que está preparada para nosotros, pero está preparada para nosotros como creyentes. Pero si usted recibe al Señor en su corazón, va a ser su herencia también, va a ser consolado también, va a ser animado también, va a ser una persona que tiene esperanza de ahora en adelante, pero una esperanza firme y una esperanza que realmente es sólida. Siguiendo hablando de esta epístola de Primera de Pedro, hay unas palabras claves en Primera de Pedro que las vamos a encontrar, y son la palabra prueba. La vamos a encontrar la palabra padecer, padecimiento, sufrir, sufrimientos, aflicciones, pero también vamos a encontrar la palabra gracia, gloria, salvación, Jesucristo, Dios, Espíritu Santo, llamar, elegido, escogido, santo.
Son palabras que son claves importantes ahí en esta epístola de primera de Pedro. El tema principal, tema importante, está la esperanza, está también el sufrimiento, está también la santidad, está la humildad, pero también está nada más y nada menos que la sumisión. Hay unos temas importantes o unos principios importantes que encontramos a medida que leemos Primera de Pedro y a medida que hagamos la exposición de Pedro que vamos a iniciar, que ya estamos iniciando desde hoy, pero desde el próximo domingo vamos a ir desde el capítulo 1. Vamos a encontrar unos principios de vida que juegan un papel importante en este libro. El primero, la adversidad es un puente que nos conduce a una relación más profunda con Dios. La adversidad es un puente que nos conduce a una relación más profunda con Dios. El Señor permite las adversidades para afianzar nuestra relación con Él. Pero también vamos a encontrar que los momentos sombríos durarán solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros. Esos momentos sombríos son solamente duración de lo necesario que Dios considere para llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. Pero otro principio importante es que vivir la vida cristiana es permitir al Señor Jesús vivir su vida en y por medio de nosotros. Luego, otro principio, obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos. ¿Está pasando, querido hermano, por adversidades? Recuerde que este tiempo de adversidad, de persecución, como dice el apóstol Pedro, estas aflicciones del tiempo presente no son comparables. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4 también, que es una leve tribulación momentánea que produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, cada una de esas aflicciones, adversidades, pruebas, son un puente que nos conducen a una relación con el Señor. Nos debiera conducir a una relación con el Señor, a orar, a descansar en la palabra, a mirar sus promesas, a apropiarnos de sus promesas, a orar sus promesas, cantar sus promesas, compartir sus promesas. Pero también esos momentos sombríos, el Señor los utiliza para llevar a cabo sus propósitos que Él antes se había planeado desde la eternidad. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora con gozo, aunque ahora no le veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué propósito está llevando el Señor en nuestras vidas? El propósito lo está llevando a través de situaciones que Él está permitiendo para que capten nuestra atención, colocarnos un poco de cosas, aspectos, situaciones dolorosas para llevar a cabo sus propósitos. También la vida cristiana tiene que ver con que el Señor haga su obra en nosotros y a través de nosotros. Y la va a hacer utilizando el sufrimiento. ¿Cómo va a obrar el Señor? Utilizando el sufrimiento. Para formar nuestro carácter, para enseñarnos a depender más de Él, para enseñarnos humildad, para enseñarnos piedad, para enseñarnos a crecer en Él y en el poder de su fuerza. La importancia de que en medio del sufrimiento podemos obedecerle y las consecuencias en las manos del Señor. Es interesante que un texto que podemos tomar como clave de la epístola de Primera de Pedro es Primera de Pedro, obviamente, 4:13. Dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Encontraremos además en esta epístola aspectos importantes como los siguientes. Debido a que los creyentes a quienes el apóstol Pedro dirige esta carta estaban sufriendo, como estoy diciendo, estaban siendo perseguidos, y esa persecución se incrementaba más y más. Lo vamos a ver en el capítulo 1, 6, 2, 12, en el capítulo 13, ¿sí? Entonces el propósito de esta carta es enseñarles, o era enseñarles a esos creyentes del primer siglo, y hoy día entonces, por eso la vamos a enseñarnos a nosotros a vivir victoriosamente en medio de la hostilidad. ¿Cómo? Sin perder la esperanza. 2, sin amargarnos. 3, mientras confiamos en el Señor. Y 4, mientras esperamos la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El
Señor hoy nos hace el mismo llamado y el mismo ánimo que el apóstol Pedro utilizó con estos hermanos expatriados. Que sigamos adelante sin perder la esperanza, que sin amargarnos vivamos victoriosamente, que confiemos en el Señor y vivir victoriosamente, y mientras sigamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro el apóstol, entonces, como estamos hablando, deseó impresionar en sus lectores que al llevar una vida obediente, que al llevar una vida victoriosa bajo aflicción, un cristiano de hecho puede evangelizar a su mundo hostil. O sea que en medio de las adversidades, en medio de los sufrimientos, no es una oportunidad menos para que el nombre del Señor se glorifique, no es una oportunidad menos para poder hablar de la palabra de Dios, sino que es una nueva oportunidad y verdadera oportunidad para proclamar al mundo el amor del Señor. Los creyentes constantemente están expuestos a un sistema donde el mundo está gobernado por Satanás y sus demonios. Los esfuerzos de Satanás y sus demonios entonces son desacreditar a la iglesia, destruir su credibilidad, destruir su integridad. Y una manera en la que estos espíritus operan es encontrando cristianos cuya vida pues no es coherente con la palabra de Dios, y después desfilarlos o mostrarlos frente a los incrédulos para mostrar lo falsa que es la iglesia. No obstante, los cristianos deben permanecer firmes en contra del enemigo y callar a los críticos por el poder de una vida santa. La manera de callar la boca del mundo, de las críticas, de las burlas, les decía el apóstol Pedro a los hermanos, es viviendo una vida santa delante del Señor. Dice: sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar, como león rugiente. Dice: a cuál resistir, firmes en la fe, ¿sí? Firmes en la fe. Y lo que dice aquí el texto empezando, el ánimo. ¿Cómo voy a callar? Además de estar velando y estando sobrios, entonces, además de eso, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos del mundo. Como hijos obedientes, entonces la actitud es vivir una actitud de una vida que exalte, que honre, que glorifique el nombre del Señor. La mejor manera para callar las burlas y los señalamientos de cualquiera que quiera destruir la obra del Señor. En esta epístola del apóstol Pedro es efusivo el apóstol al recitar dos categorías importantes de verdad. La primera es positiva. Incluye una larga lista de bendiciones otorgadas a los cristianos. Conforme el apóstol habla de la identidad de los cristianos y lo que quiere decir conocer a Cristo, está mencionando como un privilegio y como una bendición. Tejido esta lista de privilegios, los cristianos, aunque extremadamente privilegiados, también deben saber que el mundo en el que el cristiano se encuentra va a tratar al cristiano de una manera injusta. No sé si lo ha experimentado. Jefes injustos, compañeros injustos y algunas cosas que son injustas, ¿cierto? Pero entonces el apóstol Pedro recuerda que nuestra ciudadanía y la ciudadanía de esos hermanos que escucharon la epístola de Pedro no es aquí en este mundo. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo. Y que mientras estamos en esta tierra somos extranjeros en este mundo que está gobernado por Satanás. Pero a pesar de que está gobernado por Satanás y vivamos en este mundo, no quiere decir que no vamos a dar testimonio, que no nos vamos a someter a las autoridades, que no vamos a ser los ciudadanos que Dios quiere que seamos, ¿ya? Entonces podemos vivir la vida cristiana, y la vida cristiana en Primera de Pedro es resumida como un llamado de victoria y gloria a través del camino del sufrimiento. Entonces, una pregunta básica que el apóstol Pedro responde aquí en esta epístola es: ¿cómo deben los cristianos lidiar con la enemistad? ¿Cómo deben los cristianos lidiar con la enemistad? Y la respuesta pues incluye verdades prácticas, y esas verdades y esas respuestas se enfocan nada más y nada menos pues en Jesucristo como el modelo de triunfar en medio de la hostilidad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice que el que dice que permanece en él, dice, debe andar como él andó. ¿Cuál es el mejor ejemplo? ¿Cuál es el mejor ejemplo en el medio de esta sociedad? Pues somos seguidores de Cristo. El mejor ejemplo es el Señor Jesucristo. Cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Pedro, vamos a estudiar unos factores que son importantes de responder las siguientes preguntas.
Para terminar, hay unas preguntas que se pueden responder al estudiar la primera epístola de Pedro. Una de ellas es: ¿necesitan los cristianos un sacerdote para interceder ante Dios por ellos? ¿Sí o no? Entonces vamos a estudiar en el capítulo 2. Otra pregunta: ¿cuál debe ser la actitud del cristiano para con el gobierno y la desobediencia civil? ¿Cuál debe ser la actitud? Lo vamos a ver en el capítulo 2. Otro: ¿cuál debe ser la actitud de un empleado cristiano a un jefe que no es creyente? Entonces vamos a estudiarlo ahí en Primera de Pedro. ¿Cómo debe ser una dama cristiana? ¿Cómo se debe conducir? También, ¿cómo debe un esposo tratar a una esposa? También, ¿cómo el cristiano debe enfrentar las pruebas? Eso lo vamos a encontrar ahí en Primera de Pedro. Otra: ¿cómo puede una esposa creyente ganar a su marido incrédulo? Y viceversa, ¿no? Entonces, esta primera epístola del apóstol Pedro nos trae unas verdades tan especiales, ¿sí?, en medio del tema del sufrimiento, que es parte del andar en armonía con el Señor. También podemos encontrar la estructura que trae esta primera epístola del Pedro, la cual vamos a procurar desarrollar cada domingo. Vamos a estudiar el saludo de Pedro a los destinatarios, la alabanza del apóstol Pedro al Señor por la salvación que es en Cristo Jesús. Vamos también a ver el ánimo del apóstol Pedro a estos lectores y animando a honrar al Señor y viviendo piadosamente. También vamos a ver allí cómo eran las relaciones interpersonales de Pedro en medio de esta situación. El apóstol Pedro, en medio de toda esta epístola, les habla de gozaos en el Señor, sois participantes de los sufrimientos de Cristo, y los anima a que puedan continuar adelante. Qué grandes tesoros que el Señor nos va a permitir encontrar en esta epístola del apóstol Pedro. Es algo muy especial. Entonces quiero invitarlos que cada domingo, entonces, alistemos nuestra Biblia, alistemos una agenda, un cuaderno, llame a su familia, comparta con sus amigos, porque hemos sentido del Señor compartir estas verdades, dado de la época que estamos viviendo hace más de un año, donde necesitamos encontrar el aliento y la suficiencia para nuestras vidas a través de la palabra que llama a arrepentimiento, la palabra que llama a salvación y la palabra que llama a descansar en la fe en Cristo Jesús para enfrentar los sufrimientos y las adversidades de la vida diaria. Un llamado para usted, querido amigo, que escucha la palabra, para que no se tarde en abrirle la puerta de su corazón al Señor. El Señor lo llama para que usted pueda disfrutar también de esa esperanza viva, de esa esperanza incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que el Señor ha reservado, pero es solamente reservada para el que le abre la puerta del corazón al Señor. Usted quiere abrirle la puerta del corazón al Señor, el Señor le dice que está dispuesto a recibirlo. Usted reconozca que es pecador, arrepiéntase de sus pecados, crea en el Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y la palabra de Dios dice que si lo hace con fe, el Evangelio de Dios se cree por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O también la palabra de Dios dice así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si usted cree con fe en el Señor, entonces el Señor le da perdón de pecados y el Señor le da vida eterna y le anima y le traerá la esperanza que usted tanto está necesitando y tanto está buscando. Ese es el llamado que le hago en el Señor. Permítame hacer una oración entonces para terminar este tiempo de la palabra. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu palabra que trae aliento. Gracias por esta epístola de Primera de Pedro que nos vas a permitir estudiar y todos los tesoros que de ella vamos a extraer. Y más en una época como la que estamos viviendo, donde necesitamos descansar en la esperanza gloriosa. Necesitamos ánimo, consolación, saber lo que está en tu palabra para atesorarlo, para recibir fuerzas, para
soportar con paciencia y continuar adelante. Oro por cada familia representada en nuestra iglesia local, por cada amigo, para que le abra la puerta del corazón a ti y llévanos adelante, Señor, en esta exposición de esta epístola durante este resto de año. En tu voluntad queremos proclamar, queremos hablar de tu palabra a voz en cuello, con denuedo, y sabiendo que tú respaldas la palabra y que tu Espíritu Santo hace una obra en las personas que la oyen. En nuestras vidas haces una obra también que es muy importante. Gracias por esta mañana maravillosa, Señor, porque sabemos que nos fortaleces y nos animas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, es de grande gozo poder participar con ustedes de este tiempo del culto, de este tiempo de la palabra, así que los invito para que sigamos en contacto los martes en nuestro estudio bíblico, cómo ser cristiano y ser religioso, basado en el libro de Romanos. Los jueves vamos a estar en nuestro culto de oración y otra vez los domingos. Estamos orando todos los días, de lunes a viernes, de 5:15 a 6 de la mañana, un tiempo especial, maravilloso de oración, al cual lo invito para que usted se conecte vía Meet. Si quiere le envío el link, escríbame a mi número personal y ahí entonces le estaré contactando para enviarle el link para que se conecte cada día a las 5:15 de la mañana. Participamos de las canciones, de la reflexión de la palabra y estamos orando por nuestro país, estamos orando por el mundo, por nuestra iglesia, por las familias, y créanme, estamos viendo la mano del Señor obrar, la mano del Señor obrar en cada una de las respuestas a las peticiones. Entonces ahí les esperamos. Necesita consejería, estamos como cuerpo pastoral para servirles, el discipulado, estamos también viviendo la estrategia de cómo seguir adelante con nuestros discipulados, que pronto le estaremos informando la dinámica. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a terminar este tiempo de oración también, este tiempo de nuestro culto en orando por ustedes, por esta semana, orando por las ofrendas que vamos a recolectar también, para que el Señor bendiga el trabajo de las manos y podamos dar al Señor, como dice en la palabra, dar al Señor lo que le corresponde. Señor, gracias por nuestro culto, por la palabra. Gracias, Señor, porque podemos llegar a los que no han sido alcanzados. Oramos, Señor, por nuestras reuniones del martes, del jueves y domingo, nuestras oraciones, culto de oración a las 5:15 de la mañana. Guía, Señor, bendice nuestras vidas. Gracias porque la oración tiene poder y estamos viendo tu mano obrar, Señor, en estos tiempos de oración. Entonces oramos para que cada día seamos más con gozo y alegría. Señor, aprovecho, Señor, para orar por las ofrendas que vamos a recolectar. Oramos, Señor, para que sigan siendo de bendición para el sostenimiento de tu obra. También, Señor, quiero orar por la situación del país y pedir que tú seas guardando a nuestro país, guardando cada gobernante, al presidente, sus gabinetes, orando, Señor, por los gobernadores del país, con sus diputados, alcaldes, concejales, especialmente acá del departamento del Meta y nuestro municipio de Villavicencio. Los ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú estás en control, tú los has colocado allí y propósitos diferentes tienes, así que los ponemos en tus manos, Señor. Guarda nuestras vidas, familias, la iglesia local, que podamos continuar adelante. Entendemos que las puertas del AE no van a prevalecer contra la iglesia tuya, Señor, y nos vas a llevar adelante. Oro por esta semana que desde hoy inicia, para que nos guardes en cada actividad, el ama de casa, el que estudia virtual, los que trabajamos en la palabra, en el ministerio, desarrollamos la labor también del trabajo en el colegio. Guíanos, danos sabiduría, Señor, para ir adelante. Y los que trabajan en otras actividades también, bendíceles. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu fortalecimiento. Guárdanos en este resto de día, en el resto de semana, que glorifiquemos tu nombre cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga ricamente. Qué bueno que hemos podido estar en este tiempo maravilloso de nuestro culto. Sigamos adelante. Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 5:15. Ahí les